las 11:56 del día 7 de febrero. Sí, y vamos a empezar con esto. Te dividieron la obra, métete en el secreto. Te dividieron la obra, métete en el secreto. Que los que te dividieron la obra van a ser avergonzados y confundidos. Hay evangelistas que han dicho: yo voy a dejar de predicar si hago cultos evangelísticos y nadie me respalda. Sando, hablando estoy yo, mira, mi pueblo, hablando estoy yo. Escucha con atención la voz de mi espíritu, pueblo mío. Mira, pueblo mío, soy yo hablando. Sande quema. Mira, porque me has dado migajas, mi pueblo. Kimahue. Mira, porque me pides y me pides, pero no me das. Ucamá. Se te olvida que al que mucho yo le doy, mucho yo le demando, mi siervo. Kima o tu amá. Mira, mi pueblo hablando, estoy contigo. Amá tuya, amá Kima. Mira, mi pueblo, te quiero buscándome. Amanso Kima. Mira, mi pueblo, no te descuides más. ¿Por qué eres tan descuidado, mi pueblo? Dice el Espíritu Santo. Y camando robosenda Kima la masoja. ¿Por qué te estoy diciendo que ores y no quieres orar? ¿Por qué te estoy diciendo que ayunes y no quieres ayunar, mi pueblo? Mira, mi pueblo, Sanda Kima la basanda Kima. Oh, he venido hablando y no tendrán excusa, dice la voz del Espíritu. No tendrán excusa. Mira, mi pueblo, clama, clama, clama. Clama y apercíbete, mi iglesia. Aquí Mahamanue. Clama y apercíbete, mi iglesia, dice el Señor. Amansa Kima. Porque aunque venga el enemigo como río, yo plantaré bandera de victoria, mi pueblo. Amansa, yo necesito que estos guerreros compartan esto. Vamos, ¿cuántos se atreven a compartir este video? Me tengo que poner de pie porque siento fuego. ¿Cuántos se atreven a compartir este video con alguien? Necesito que estos 4.700 compartan esto con alguien ahora. Ahora es el momento de compartir esta palabra, porque el Espíritu Santo está hablándole al pueblo. El Espíritu Santo está hablándole a la iglesia. El Espíritu Santo está hablándole a los pastores. El Espíritu Santo está hablándole a los ministerios. El Espíritu Santo está hablándole a los evangelistas. El Espíritu Santo está hablándole a esos guerreros y a esas guerreras que están ahí. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Tenemos que reconocer que nos hemos descuidado. Tenemos que reconocer que nos hemos salido del lugar secreto. Tenemos que reconocer que nos hemos entretenido. Tenemos que reconocer, sí lo tenemos que reconocer, que nos hemos descuidado. ¡Ay, cama! Ok, empezamos. Bueno, esto fue Héctor Pérez. Métete, corre al lugar secreto. Bueno, pusimos ese video de entrada porque la verdad todo empezó a partir de ahí. El pasado 5 de febrero. El pasado 5 de febrero, sí, recibimos palabra de parte de Héctor Pérez. Y bueno, empezamos una etapa de recabación de información. Mucha información, pero antes que nada, buenos días. Ya son la medianoche, justamente hoy, a esta hora, es la medianoche del día 8 de febrero, 7 para 8 de febrero de 2020. Y bueno, el tema del día de hoy es la caída de Fausto Zacapa a tierra. Isaías 14:12, si no me recuerdo. Levítico 23. Está relacionado. El falso Cristo de Honduras sí no se humilla. Entonces, está condicionado esta palabra. No es determinante. Está condicionado. La caída de Fausto Zacapa a tierra, en alusión a lo que dice Isaías 14:12. Sí, y lo que enseña Levítico 23, el falso Cristo de Honduras, si no, se humilla. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Antes que nada, buenas noches. Este video lo estamos editando. Lo vamos a editar y lo estamos haciendo más que nada por obediencia. Este no es el giro de mi página de Facebook, tampoco es el giro, sí, o el enfoque del canal Proyecto Apolo Destrucción de Altares, porque el canal
sí, de Proyecto Apolo es para compartir información eh, que está no solamente basada en la Biblia, sino en las otras escrituras que menciona la Biblia. Entonces, el canal Proyecto Apolo no se creó para profetizarle la caída a un misionero que radica en Honduras llamado Fausto Zacapa Alvarado, si no mal recuerdo. Ese no es el enfoque del canal de YouTube, sí, Proyecto Apolo, Apocalipsis 10, sí, destrucción de altares idolátricos, no es el enfoque, tengo que recalcarlo, porque esta palabra profética o profecía, sí, dirigida a Fausto Zacapa, el líder espiritual y moral de las congregaciones pregoneros de justicia y de guerreros intercesores, ¿sí? Ubicada virtualmente en Honduras. Este video o palabra profética, ¿sí? O profecía está dirigida a ese varón llamado Fausto Zacapa. Ya aclarando eso, sí, vamos a tratar de dar a entender, a grosso modo, sí, qué relación tiene la palabra de Héctor Pérez, que acabamos de escuchar al principio de este video. Vamos a tratar de dar a entender si qué relación tiene esta palabra con las fiestas de Yahweh. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer tarea? Estoy ocupado. Quiero hacer mi tarea. Vas a hacer allá. ¿Ok? Este video, bueno, vamos a tratar de dar a entender qué relación tiene la forma en que lleva el ministerio Fausto Zacapa, de un misionero para Cristo, en su canal Pregoneros de Justicia en Facebook, Guerreros Intercesores. ¿Qué relación tiene su ministerio con su doctrina, sí, y las fiestas de Yahweh, Levítico 23? Vamos a tratar de dar a entenderlo a través de varios videos que se va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque hemos desde hace un año rastreado, checado, analizado, cotejado sus prédicas con las escrituras conforme enseña la Biblia, como lo hacían los de Berea. Pero hay algo adicional, algo que debido a que él hace, ¿sí? O él enseña, es muy difícil que un pastor común lo sepa discernir. Me refiero a que él utiliza las otras escrituras que menciona la Biblia, como el libro de Jacer, incluso el Evangelio de Felipe, el libro de Melquisedec, que es en el que está basado su ida a las montañas, por el cual él pide dinero. ¿Sí? Entonces, eso que él enseña, mezclado con la Biblia, ¿sí?, ha llevado al interés de parte de Dios, ¿sí?, para que nosotros analicemos cada palabra o enseñanza que Él da a partir del día 5 de febrero, que se nos dio palabra a través de Héctor Pérez, sí, en su video al lugar secreto. Vamos a tratar de dar a entender, ¿sí?, cuáles son, ¿sí?, qué doctrina está injertando en las mentes incautas de sus seguidores o de las personas a las que él les habla, y trataremos, ¿sí?, de exponer o compartir información, testimonio
de aquellas personas que tenemos conocimiento que han sido afectadas espiritualmente, sacándole el Espíritu Santo e imponiéndole el espíritu de él, que es un espíritu de temor, miedo, locura, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Eso vamos a compartir. Entonces, el video de ahorita, el día de hoy, 7 para 8 de febrero, día séptimo para octavo, ¿sí? Se titula La caída de Fausto Zacapa a tierra, en alusión a Isaías 14:12, Levítico 23, el falso Cristo de Honduras, si no, se humilla, respetando el libre albedrío. Entonces vamos a tratar de explicar, ya con esta breve introducción, sí, y no sin antes dar el agradecimiento a la hermana Rebeca Quintana por el apoyo para que esto se haga. Ya diciendo esto, vamos a tratar de dar entendimiento. El pasado 5 de febrero se nos dio la autorización o señal a través de Héctor Pérez, ¿sí?, para cuando se nos dijo que los que te dividieron la obra van a ser avergonzados y confundidos. Sí, por medio de esa palabra se nos dio autorización, se me dio autorización para que el Proyecto Apolo empiece a compartir información, ¿sí?, de las doctrinas o la doctrina que está metiendo este varón, ¿sí?, mezclando lo que enseñan los libros apócrifos, como los que él enseña, junto con la Biblia, distorsionando el mensaje de Dios, ¿sí?, y generar confusión, como lo que está haciendo actualmente al pedir dinero, ¿sí?, con su plan de huida a las montañas en Honduras. Eso solamente es una parte de lo que se va a empezar a exponer. Sí, la otra parte es cuál es el estado actual, sí, o de las personas a las cuales Él les ha quitado el Espíritu Santo y les ha injertado su espíritu. Cuál también lo que se va a compartir es cuál es el impacto, sí, que genera en contra Él a través de sus maldiciones, en contra de aquellas personas o hermanas, ¿sí?, o hermanos que lo han exhortado para arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual de ellas, ¿sí?, o ellos? ¿Por qué? Por el gran temor que le tienen. Vamos a exponer también cómo opera el espíritu de miedo, temor, ¿sí?, que Él les injerta a los hermanos o a las demás personas que han acudido a Él para que no hablen en contra de Él o en contra, ¿sí?, no de la imagen, sino del fruto o de su doctrina que Él comparte, injerta, enseña. Son muchos videos que se han analizado en el pasado, ¿sí?, y muchos videos se contradice las enseñanzas que él da. Son muchos videos por el cual se van a tener que hacer, ¿sí?, para aquellas personas que han acudido, ya sea a la hermana Rebeca Quintana o a mí en lo personal, ¿sí?, les sirva de ayuda o apoyo doctrinal o teológico o como lo llamen, ¿sí?, para que puedan saber en qué parte de sus enseñanzas injerta la mentira. Debido a que él enseña, ¿sí?, o trata de enseñar la sabiduría que hay en los otros libros que menciona la Biblia, ¿sí?, porque anteriormente él no las estudiaba y no las enseñaba. Fue de un tiempo para acá, de diciembre de 2018 para acá, ¿sí?, que él las empezó a compartir.
Entonces, él esa enseñanza, sabiduría, la está mezclando con la Biblia. Entonces vamos a discernir o a ubicar en qué parte es que él mete su cizaña. O cómo es que él opera para pedir dinero o sacar dinero con una cuenta de PayPal, ¿sí? Para hacer las obras y así hacer fraude. Fraude que ya ha sido expuesto a través de videos como de la hermana Andrea Carabeo, ¿sí? Anteriormente. Y de personas que están dentro o estuvieron dentro de su ministerio. Son muchos los puntos que tienen que ver con este personaje de Honduras, que va a ser imposible tratar de cubrirlos todos este día. Entonces hoy nada más nos vamos a limitar, ¿sí?, a compartir la palabra profética, el mensaje, el pensamiento de parte de Dios a través de Héctor Pérez con la interpretación, ¿sí?, para que él se dé por enterado, porque sabemos que checa o observa nuestros videos para después hablar al día siguiente de nosotros. Como sabemos que él hace eso, ¿sí?, o tiene personal pagada para que lo haga, como sabemos que él hace eso, entonces vamos a compartirle cuál es el mensaje de parte de Dios para él, ¿sí?, y se dé por enterado o avisado, ¿sí?, para que corrija no solamente su doctrina, sino que también su actitud, comportamiento, amenazas contra los demás siervos de Dios, hermanos o cuerpos de Cristo. Entonces, el día de hoy se le va a compartir la profecía, ¿sí?, de parte de Dios a través de un siervo de Dios, como lo es Héctor Pérez, y a través de la interpretación, para que esté más que enterado. Ahora vamos a explicar cómo es que llegamos, ¿sí?, al día de hoy, después del día 5 de febrero, que se nos dio esa palabra por medio de Héctor Pérez, ¿sí?, y hoy, al ser el día séptimo, ya para octavo, se nos dice qué es lo que viene, se nos complementa el mensaje, porque el día 5 de febrero dijimos, compartimos, y se iba a hacer un video, ¿sí?, titulado La caída de Fausto Zacapa a tierra. Isaías 14, Levítico 23. Hasta ahí, el día 5, nosotros teníamos esa revelación que venía para Fausto Zacapa su caída. El día de hoy, día séptimo, ya para octavo, se nos da, ¿sí?, el complemento para hacer este video, donde se dice que si él no se humilla, simplemente no solo va a caer su ministerio, sino que el problema legal, judicial, sí, que está llevando a cabo, lo va a perder. Si no se humilla, entonces, si hoy recibimos el complemento para poder hacer este video y llevárselo a Fausto Zacapa, ¿sí?, y se dé por enterado y sepa, ¿sí?, que todo tiene una consecuencia por causa de su soberbia, orgullo, altanería, menosprecio, ¿sí?, en contra de los demás hermanos, y no solamente de eso, sino de haber transgredido, ofendido la doctrina y palabra, presencia, espíritu de Dios. Entonces, con esto vamos a dar inicio a la profecía de la caída de Fausto Zacapa. Y como esto no se trata de chismes
o amarillismo, como lo que él trata de mostrarlo, que sus contradictores se van contra él porque él hace las obras de justicia a como su entendimiento le da o le enseña o le muestra, para que no se preste a esos argumentos de parte de él. Vamos a sustentar, ¿sí?, la razón o la manera en que se dio esta palabra el día de hoy, 7 de febrero 2020, ya para el día, ya para 8. Vamos a iniciar e iniciamos con la palabra de parte de Héctor Pérez, el día 5 de febrero. Corre al lugar de mi presencia, o corre al lugar secreto. El pasado 2019, Proyecto Apolo se integró después de haber hecho un video del día 22 de diciembre de 2018. Si para enero de 2019 el grupo Apolo, el Proyecto Apolo, se integró a través de un grupo de hermanos que radicaba en Estados Unidos. De enero a febrero, justamente, sí, de diciembre, sí, de enero a febrero, justamente febrero 20, el próximo 20 de febrero, sí, cumple un año que ese grupo que Dios había formado se desintegró, y la razón por la cual se desintegró fue precisamente por dos palabras: envidia y soberbia. Al intrometerse Fausto Zacapa, sí, en una publicación dentro del cual se estaba dando información o se le estaba compartiendo sabiduría, conocimiento a una hermana llamada Bari Acuña, ¿sí?, que no solamente era seguidor de Fausto Zacapa, sino que también veía mi canal o mi Facebook y pedía, preguntaba, solicitaba información referente al ayuno. Entonces, lo que sucedió hace un año con el Proyecto Apolo, por esa razón fue que se integró en YouTube, o se empezó a subir videos en YouTube, ¿sí?, en el canal Proyecto Apolo, fue porque Dios había reunido 3 personas en cuestión de 3 días, donde aportaron ofrendas para que el Proyecto Apolo, o canal Proyecto Apolo, se integrara. Un año después, 19 para 20 de febrero, sí, Dios entrega esta palabra a través de Héctor Pérez, donde dice que los que te dividieron la obra van a ser avergonzados y confundidos, refiriéndose a la obra o el proyecto o grupo Apolo que se había integrado y que posteriormente se desintegró por la intervención de Fausto Zacapa. Eso que sucedió hace un año, sí, hoy Dios nos lo recuerda y me da a entender, sí, que todos aquellos que se levantaron en contra de la obra o del proyecto Grupo Apolo o Canal Apolo van a ser avergonzados y confundidos. Salmo 35, Isaías 41, 10, 11. Vamos a empezar desde ahí, ¿sí?, o empezamos desde ahí, para que puedan comprender o entender, sí, que esto no es un asunto de amarillismo o de tratar de fastidiarle la vida, ¿sí?, a alguien que está haciendo la obra o está conduciendo un ministerio. Esa no es la finalidad. Y el hecho de que yo al principio de mis videos en este tiempo, si ponga mi gratitud o le dé las gracias a la hermana Rebeca Quintana, sí, quien tiene el grupo Guerreros de Dios, sí, no porque yo ponga mi gratitud o haga referencia a que le doy gracias por sus donaciones, por el cual todo lo que ven aquí, ella lo ha donado, ¿sí?, muchas cosas, internet, computadora, muchas cosas, ¿sí?, no quiere decir que esto se está haciendo, ¿sí?,
en, en común acuerdo, ¿sí? Con tal de fastidiarle o hacerle caer o destruir el ministerio del hermano Fausto, ¿sí? Porque esto no es un asunto que se esté dando ahorita, sino que esto que se está iniciando ahorita es la continuación de un proyecto que se inició hace un año. Pero gracias a la intervención de Fausto Zacapa, ¿sí? Al meterse o al verse celoso de que María Acuña acudiera o pidiera información referente al ayuno, ¿sí? Gracias a su intervención, que eso todo está sustentado en ese video de Héctor Pérez, todas las fotos de captura, los comentarios, los argumentos, ahí están, de hace un año, ¿sí? Ese proyecto que se dividió, ¿sí? Gracias a Fausto Zacapa, nuevamente está tomando forma con las donaciones, aportaciones, apoyo de la hermana Rebeca Quintana. Entonces, no es un asunto que sea mío, sino que el proyecto Apolo, Apocalipsis 10, en Apocalipsis 10 enseña que Dios tiene un plan secreto que solamente Dios se lo va a revelar a sus siervos, los profetas. Apocalipsis 10 es el enlace o la referencia de lo que enseña el libro de Melquisedec, capítulo 7 y 17, donde enseña que Dios tiene un plan secreto, sí, que es la huida a las montañas, sí, pero no por hombres, como lo está tergiversando, manejando, manipulando Fausto Zacapa, sino por medio de los ángeles. Y para que eso suceda, sí, es dentro de un lapso de 7 años, donde 6 años, conforme enseña el libro de Melquisedec, ¿sí? Van a estar a prueba todos aquellos, ¿sí? Que se vayan a las montañas, y al 7º año es el arrebatamiento. Esa es la doctrina, conocimiento, ¿sí? Que el hermano Fausto está utilizando para pedir dinero y emprender un proyecto de huida a las montañas. ¿Dónde? En Honduras. Es decir, que está tergiversando la verdad con la mentira, porque ciertamente si el proyecto Apolo, si, o el plan de rescate de Dios, si de huir a las montañas conforme enseña la Biblia, es verdad. La mentira es que él lo está manipulando para pedir, extraer dinero según conforme a sus concupiscencias. Y de ese dinero que él pide, ¿sí? Escudándose del segundo gran mandamiento, al decir que es para las obras, ¿sí? Porque pide dinero para hacer las obras, del cual le paga a sus colaboradores. No son siervos, no son servidores, son colaboradores, ¿sí? Porque paga. Y la otra forma que pide dinero es por medio del plan de huida a las montañas. Son 2 ingresos o 2 partidas por el cual él pide dinero. Entonces, ese proyecto de huida a las montañas que está sustentado en la Biblia es correcto, sí, pero la manera en que él lo está haciendo no lo es. Y ahí es donde muchos caen en el engaño, escudándose al decir que él hace las obras o que él se despojó de todo. No entiende que para Dios despojarse de todo es quitarte tus vestiduras o tu cuerpo carnal, quedar desnudo delante de Dios y ser solamente espíritu. Es decir, que no se trata de un asunto material, sino se trata de un asunto espiritual, donde Dios exige, pide los frutos, y no se refiere, ¿sí?, a los frutos del espíritu como lo maneja Fausto Zacapa, ¿sí?, que es ir a hacer las obras, sino se refiere Dios a los frutos del espíritu, que es tu carácter, templanza, y los 9 frutos que menciona la Biblia. Entonces, son muchas cosas que se va a empezar a revelar, compartir, sí, referente no solamente a lo que enseñan los otros libros que menciona la Biblia, sino también referente a la doctrina, tergiversación, manipulación, fraude que hace este varón en Honduras.
en Honduras. En Honduras. Fausto Zacapa, a él me refiero. Entonces, ¿por qué los pastores no refutan? ¿Y por qué los siervos tampoco refutan? ¿Por qué hay siervas que tienen miedo de refutarle o confrontar a este varón? Es simple, porque así como Dios defiende a sus hijos, así lo hace el padre de las mentiras con sus hijos. Es decir, que para que tú puedas confrontar a un falso ungido o a alguien que está bajo la unción, presencia del enemigo, ¿sí? Para que tú lo puedas confrontar o contender contra él, ¿sí? Tienes que estar bajo el respaldo de Dios, cobertura de Dios, voluntad de Dios, en obediencia a Dios, porque si no, ¿sí? El enemigo se te va encima y te aplasta, te destruye. Entonces, ¿por qué razón los pastores no confrontan a este varón? Es simple, porque no están conforme a la enseñanza, pensamiento y voluntad de Dios. Es decir, que muchas iglesias o pastores ciertamente sí no salen a las calles como enseña Jesús en su doctrina y como está establecido, registrado en el libro o la epístola de Pablo a la Odisea. Esa epístola de Pablo a la Odisea lo menciona la Biblia, Colosenses si no me recuerdo. Entonces, ¿por qué razón muchos pastores o los pastores callan? Es simplemente porque ciertamente están haciendo las cosas mal. No quiere decir que todas las iglesias están operando actualmente de la misma manera. No, porque tenemos testimonio, aún de la iglesia católica, como lo fue en la casa del migrante, Colima. Cuando fui a la gira del pasado 7 de noviembre, la hermana Rebeca y yo y la hermana María Dame pasamos por una casa del migrante, donde la iglesia católica, a través de su párroco, le dan apoyo, comida, alojamiento, inclusive le dan todas las facilidades, ¿sí? Para que continúen su camino. Entonces, no podemos decir que todas las iglesias o inclusive la iglesia católica no cumple con ese mandato, porque sí las hay. Ahora, ¿por qué los hermanos en la fe no contienden o desvelan o exhiben o confrontan la doctrina, comportamiento, actitud o maldiciones de parte de este varón? Es simple, porque al menos hoy se nos mostró y fue muy claro el temor que ellos le tienen a él. Si tú le temes a Fausto Zacapa, ¿sí? Tu propio miedo te genera cobardía, te congela, ¿sí? Y te evita soltar la palabra. Es decir, has creído a una mentira. ¿Por qué? Porque en él no hay verdad. En él, Fausto Zacapa, no hay verdad. Entonces, cuando tú le tienes miedo a un hijo no de Dios, si tu miedo se convierte en sueño que te llega a perturbar tu sueño, ¿sí? Y no te deja en paz. ¿Por qué lo decimos? Porque el espíritu de miedo que injerta este varón en las mentes de las hermanas que se han levantado contra él, las visita de noche. Para aquel que tiene entendimiento en liberación o guerra espiritual, comprenderá a lo que me refiero. Y damos y tenemos testimonio que así es. Sí, podríamos mencionarlas ahorita, pero no es el caso, ni el momento, ni el tiempo, ni se nos ha autorizado a decirlo. Entonces, teniendo como entrada esa información, referencia de lo que sucedió en lo personal, sí, con Fausto Zacapa,
al intervenir en un proyecto, obra que se estaba llevando a cabo, sí, de parte de Dios, porque este no es mi giro, aclaro, yo soy comerciante, yo no me dedico a esto. Entonces, es un asunto de Dios en el que Él intervino. Es decir, que aunque tú veas en mi Facebook, sí, donde dice que aquí los estudios no son gratis, aquí se pide ofrendas, aunque tú veas eso en mi Facebook, sí, no quiere decir que este canal, ya sea Proyecto Apolo o mi página de internet o de Facebook, sí, no quiere decir que viva o sobreviva, sí, de las aportaciones u ofrendas. Porque si fuera así, se pusiera una cuenta de PayPal o se estuviera pidiendo dinero, ¿sí? Y se pusiera una cuenta o varias cuentas, ¿sí? Para que el canal, ¿sí? O la página de Facebook subsistiera. Ese no es el caso, ¿sí? Y ni es mi condición. Es decir, que yo soy comerciante, no soy un ministro, un pastor, ¿sí? Ni nada que se le asemeje, por el cual aquí, ¿sí? En Facebook ni en el canal de YouTube Proyecto Apolo verás nunca jamás, ni siquiera por mensajes, verás que yo pida dinero. Las únicas veces que se ha pedido dinero fue por dirección de Dios, ¿sí? Y la última vez, o el año pasado, cuando se pidió, fue cuando se formó el Grupo Apolo. Entonces, esto es un asunto, sí, no mío, sino de Dios. Por esa razón no se pide dinero. No hay una cuenta donde el cual ustedes puedan depositar dinero para que así yo me vea obligado a hacer las obras. Eso no es así, ¿sí? Tampoco aquí se pide dinero para, ¿sí? O se le exige a ustedes, ¿sí? Que se despojen de todos sus bienes materiales para que me lo entreguen a mí y después yo pueda comprar la voluntad o pueda pagar a pastores asalariados, como es el caso de Milton, ¿sí? O Chris, por ejemplo, hablando claramente, ¿sí? Aquí no se exige ni se pide dinero para comprar a las personas y trabajen conmigo. Yo aquí estoy solo. Entonces, aquí, como en YouTube, jamás van a ver una cuenta de PayPal, ¿sí? Me bauticé en 2013, al 2020 voy para 7 años como cristiano, ¿sí? Y en mi Facebook jamás se ha registrado, ni en YouTube se ha registrado una cuenta de PayPal pidiendo dinero. Entonces, esta cuenta no es Facebook, el canal YouTube no es para pedir dinero, ¿sí? O exigirte que te despojes de todo tu dinero o tus bienes para que me lo des a mí. Ese no es el caso, ¿sí? Queda aclarado porque hay señal, obviamente, sí, hay videos donde Fausto Zacapa sí lo maneja así. Así dice. Y está registrado. ¿Sí? Por eso lo digo. Teniendo eso como base, ¿sí? Fausto Zacapa se metió un gran problema al intervenir en una obra que no era mía, sino en una obra, Proyecto Apolo, que era y es de Dios. Porque el canal Proyecto Apolo, ¿sí? No es o no era, ¿sí? Para compartir información exhibiendo la forma en que operan los falsos ungidos como lo es Fausto Zacapa. Esa no era el enfoque, ni lo es o no lo era, ¿sí? Cuando se creó el Proyecto Apolo o el canal Proyecto Apolo. La finalidad de crear el Proyecto Apolo era y es compartir secreto, sabiduría que hay codificadamente en los demás libros que menciona la Biblia, aunado con la Biblia. Es complemento. Me refiero libro de Jacer, libro de Enoch, libro del Hecho de Salomón,
sí, y los demás libros que menciona la Biblia y está registrado dentro de la Biblia. Esa era la finalidad de compartir información dentro del canal de YouTube Proyecto Apolo. Al intrometerse Fausto Zacapa en una obra que Dios estaba haciendo, entonces el enfoque cambió y ahorita, un año después, a partir del 5 de febrero, sí, a través de Héctor Pérez se me vuelve a confirmar, sí, o se me da luz verde, sí, o luz para darle seguimiento a este proyecto. Entonces, hoy, 7 de febrero, ya para el 8 de febrero, se nos da o se nos complementa una profecía o palabra para Fausto Zacapa, donde dice que la caída de Fausto Zacapa a tierra, como cayó Lucifer por su arrogancia, sí, está profetizada al menos que se humille delante de Dios. Y Levítico 23 enseña que las fiestas de Dios aún están vigentes. Y al estar aún vigentes, sí, Levítico 23, las fiestas de Dios, ¿por qué aún está vigente? Porque ciertamente el templo de Jerusalén, edificado por mano de hombres, fue destruido, pero al venir Jesús y decir que ahora nosotros somos el templo viviente de Dios, las fiestas de Yahweh siguen activas y a través de Fausto Zacapa se nos está dando entendimiento cómo es que Dios aún opera y va a seguir operando sus leyes de Levítico 23, ¿sí?, en el hombre. Es decir, que las 7 fiestas de Yahweh son una sombra de lo que Dios va a hacer y está haciendo a través del ministerio de Fausto Zacapa, donde Dios ya dijo que ha profetizado, ha hablado, ha dado la orden de su caída si él no se humilla, si en referencia a lo que sucedió con Lucifer cuando se enalteció delante de Dios y quiso ser como Dios, quitándole el lugar a Dios y haciéndose él Dios, escudándose con la palabra y tergiversando sus palabras al decir que él es un Cristo. Nadie puede tomar el lugar de Jesús, porque la estatura perfecta nada más la tiene Jesús. Nosotros solo somos imitantes, y aun cuando tratáramos de llegar a la estatura perfecta de Jesús, Él sigue siendo puro, justo, santo, 3 veces. No hay nadie como Él. Entonces decir que Él es un Cristo, eso ha ofendido, blasfemado el Espíritu de Dios, más cuando maldice a su propio espíritu o a su propia imagen al maldecir a los demás miembros o siervos o cuerpo de Cristo. O sea, me refiero a Andrea Carabeo, Tatiana Linares, Rebeca Quintana, más cuando hace eso ha llegado al trono de Dios, tanto así que el día de hoy se está dando una profecía de su caída por su arrogancia y altanería, como lo hizo en el pasado Lucifer, también registrado en el libro de Melquisedec, así que él lo debe de saber. Si no se humilla, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué fue lo que hoy él dijo en su video. El que tenga oídos que oiga. Sí, vamos a ver qué fue lo que dijo. Entonces, queda registrado y como antecedente que el pasado 5 de febrero se nos dio autorización para revelar secretos de Dios que están registrados en los libros que menciona la Biblia, ¿sí?
Y se nos dio palabra que todos aquellos que se nos levantaron, como es en el caso de Fausto Zacapa, en contra de la obra de Dios, dividiéndola, van a ser avergonzados y confundidos. Empezando con esa palabra del día 5 de febrero, continuamos con lo que pasó el día 6 de febrero. El pasado día 6 de febrero, una mujer o una hermana acudió al llamado de Fausto Zacapa, ¿sí?, en uno de sus videos, el cual ya subí ayer en YouTube, y empezó a compartir o a tratar de dar testimonio de él, promoviendo sus enseñanzas, sus videos y su ministerio virtual, ¿sí? Al hacer esta hermana llamada Angélica de Santiago, de Chihuahua, México, al empezar a compartir su video en vivo por Messenger, promoviendo el ministerio de Fausto Zacapa, sí, la hermana Rebeca Quintana, sí, de California, le respondió y le dio su testimonio y le compartió que él no es un hijo de Dios. Al compartirle, sí, o exhortar a esa hermana, vino una ofensa. Entonces, el pasado 6 de febrero, sí, ya no se pudo hacer este video y comprendimos mejor cuál es el enfoque, pensamiento de Dios referente a ese ministerio Pregoneros de Justicia, donde al direccionarnos con esta hermana Angélica de Santiago, si nos estás viendo, sí, ojalá Dios quiera y te comuniques con la hermana Rebeca Quintana para aclarar ese punto. Sí, Dios nos mostró, nos exhibió, sí, que Dios ya no tiene puesta tanto su mirada en Fausto Zacapa, sino en los seguidores. Porque así como Él lo dijo anteriormente, Él ya hizo la obra. Entonces Dios no está pensando tanto en Fausto Zacapa, sino debido, sí, creemos y entendemos que gracias a la palabra que se dio el día de hoy, sí, de la profecía de su caída, Dios ya no está enfocado en Fausto Zacapa. Dios está enfocado en sus seguidores. Donde nos mostró, enseñó que un pastor asalariado es aquel que permite que el lobo entre y destruya a sus ovejas. Es decir, que si tú, Angélica de Santiago, alguien trata de ofenderte o de levantarse contra ti por causa de defender o promocionar el ministerio de Fausto Zacapa, sí, Dios nos mostró sí, que un verdadero pastor cuida su grey y está dispuesto a contender por ella o por ellos o por sus ovejas. No fue así el caso contigo, Angélica de Santiago, si es que logras ver este video y se te va a mandar este video por Messenger. Porque a mí se me enseñó, cuando yo tenía mis grupos, que si alguien se levantaba en contra de un miembro de mi grupo y ésta me pedía apoyo o si yo la veía que la estaban ofendiendo, como lo fue en el caso de Gaisber, yo tenía que confrontar a esa persona. Más si esa persona, si a través de su sabiduría quería minimizar, si o quería menospreciar a una de mis integrantes de mi grupo. A mí se me enseñó eso. Es decir, que si alguien se levanta en contra de uno de mis hermanos, ¿sí?, la obligación del pastor es moral
es defenderla, interceder por ella o intervenir a favor de ella. Lo que Dios nos mostró a través de tu desacato o del mal comentario que se hizo en contra de la hermana Rebeca Quintana es de que este varón no tiene la suficiente valentía para defender a su Grey. Todo lo contrario, tenemos antecedentes, ¿sí? Donde él, en lugar de proteger a su Grey o a sus ovejas o a sus seguidores, lo que hace es que las incita, las promueve o las motiva para que lo defienda, sin importarle lo que les vaya a suceder. Eso ya está registrado en uno de sus videos y yo lo he extraído y compartido. Entonces, lo que Dios nos mostró es que al tú que estás ahí, darle tu dinero, posesiones, riquezas a un pastor asalariado, lo que Dios nos mostró el día de ayer, 6 de febrero, si a través del caso de Angélica de Santiago, es de que si tú le pagas, ¿sí?, a un pastor, ¿sí?, asalariado, este no te va a defender. Y eso no lo hace un buen pastor como él dice, que él es el buen pastor. ¿Sí? Eso se nos exhibió, se nos mostró a nosotros el día de ayer con el caso de Angélica. Entonces, vamos a entrar ya hoy, día séptimo, al tercer día, sí, ya día hoy séptimo, vamos a compartir qué fue la palabra, cuál fue la palabra, sí, que Dios nos dio y nos dio entendimiento, sí, para hacer este video y para saber o para compartir lo que viene para este varón. Si no se humilla delante de Dios. ¿Qué fue lo que nos mostró el día de hoy Dios? En este recordatorio de hace un año, sí, Dios dio palabra, dándonos a nosotros, sí, a entender qué es lo que viene, no solamente para Él, sino para las personas que hay en diferentes partes del mundo. Sí, hay una persona como Fausto Zacapa tergiversando la palabra, sí, vendiendo la palabra y mezclando la doctrina o blasfemando el Espíritu de Dios. Entonces, Fausto Zacapa para nosotros es solamente una imagen, una referencia, ¿sí?, o una sombra de todos los pastores o de la gran mayoría de pastores o ministros o misioneros, sí, que hay en el mundo. Entonces, esto que se está haciendo hoy solamente, sí, con Fausto Zacapa es algo que se va a hacer y se debe de estar haciendo contra otros misioneros o ministros que están tergiversando la palabra como él. Son solamente Fausto Zacapa para nosotros es una sombra del anticristo o de la manera que el enemigo opera en otros países y en otros lugares. Entonces, lo que a nosotros se nos está mostrando es de que Dios nos lo está desnudando para que nosotros lo compartamos y los que están apercibidos, atalayas, profetas, ¿sí?, den voz de alerta a las demás iglesias y pongan sobre aviso, ¿sí?, de las doctrinas que se están enseñando utilizando los libros apócrifos, tergiversando la verdad con la mentira para sacar un provecho, que es dinero. Vamos a ver qué dijo Héctor Pérez en mi recuerdo de hace un año, sí,
y que justamente tiene que ver con lo que hoy está pasando en la vida de Fausto Zacapa con su demanda judicial que él mismo dijo por su propia boca el día de hoy.